El micrófono está desactivado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta mañana a esta inauguración y desarrollo de la sesión número 1 de la capacitación virtual Normas y Estilos basados en APA séptima edición. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta actividad sea de mucho beneficio para cada uno y le recordamos que estamos agradeciendo el apoyo a la Biblioteca Central de la Dirección General de Administración y de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias por su paciencia en el inicio y pues damos la más cordial bienvenida al director general de investigación, doctor Hugo René Pérez. Gracias por pues incentivar este tipo de capacitaciones. También a las profesionales que nos acompañan, la licenciada Karina Sete de la Biblioteca Central, y también estará con nosotros la licenciada Alma Solimar Alvarado de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería. Este evento se está grabando para compartirlo posteriormente en la carpeta que se les envió el enlace a sus correos. Ahí podrán revisar periódicamente para que puedan estar al tanto de las actividades que se publiquen en esa carpeta. A continuación tenemos entonces las palabras de inauguración a cargo del director general de investigación, doctor Hugo René Pérez. Adelante, doctor. Muchas gracias, ingeniera García. Voy a ser breve en aras del tiempo, que nos trazamos un poquito, pero tengan todos ustedes muy buenos días. Agradecemos mucho el interés que han presentado ante esta convocatoria de la Dirección General de Investigación para capacitarnos en lo que son las normas APA séptima edición, que son de mucha importancia para aquellos que quieren presentar proyectos este año en Digi y también para todos los profesionales, docentes, investigadores y estudiantes que están en proceso de tesis. Agradecemos, como dijo la ingeniera García, el apoyo que nos da la Biblioteca Central con la licenciada Karina Sete y también la Facultad de Ingeniería con el apoyo de la licenciada Alma Solimar Alvarado. Esperamos que esto sea de mucho beneficio para todos ustedes y no tengan ningún reparo en presentar sus dudas que vayan surgiendo. No las dejen para después porque se nos olvidan y mejor salir de dudas de una sola vez. Bienvenidos a todos y pues con estas palabras quedamos inaugurados con el taller y que sea de beneficio para todos. Muchas gracias, ingeniera Sonia García. Muchísimas gracias a usted también, doctor Hugo Pérez. Vamos a continuar en este momento con la presentación de la licenciada Karina Sete. Vamos a conocer un poquito de su hoja de vida. La licenciada Karina Elizabeth Sete Mejía es licenciada en Bibliotecología de la Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un título universitario de bibliotecario general de la Escuela de Bibliotecología, también de la misma facultad, de la misma universidad. También es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. Es miembro de la Asociación Bibliotecológica de Guatemala, ABG, y ha sido secretaria de la Asociación Bibliotecológica de Guatemala, ABG, en el periodo del 2018 al 2019. Ha impartido el taller Utilización del Sistema APA en la redacción de informes en la Facultad de Humanidades, Dirección de Extensión en la Universidad de San Carlos de Guatemala también, así como en el primero, segundo y tercer taller formativo de comunicación de la editorial universitaria que pertenece a la Dirección General de Extensión Universitaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido facilitadora en la conferencia Sistema de Citas American Psychological Association APA, Escuela de Bibliotecología en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como en el taller Sistema de Referencias APA, en la primera fase de las jornadas de actualización, herramientas para la elaboración y revisión de un manuscrito científico en la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2016 y también en este mismo curso que inicia el día de hoy la tuvimos
el año pasado, en el mes de septiembre aproximadamente. También ha sido acreedora al Premio Excelencia Académica y Mejor Promedio en la Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2009. Le damos entonces nuevamente la más cordial bienvenida a la licenciada Karina Sete de la Biblioteca Central. Adelante, licenciada. Un gusto tenerla con nosotros de nuevo. Gracias, ingeniera. Gracias a todos los presentes, a las autoridades de esta casa de estudios. Gracias a todos los que están presentes y pues vamos a dar inicio al taller. Yo lo que les quiero pedir antes de todo es que no traten de estar tomando notas porque si estamos tomando notas y queremos poner atención a la pantalla, pues ahí perdemos la atención. Entonces, lo mejor es que pongan atención a la pantalla y las notas las dejen por un lado. La ingeniera va a compartirles a ustedes todos los materiales que necesiten para posteriormente ustedes poder realizar o responder el taller al finalizar esta capacitación. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartirles pantalla. ¿Sí lo pueden observar? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, vamos a hablar específicamente de las citas bibliográficas en formato APA séptima edición. Nos vamos a centrar únicamente en las citas el día de hoy. En la próxima semana, ustedes van a poder estudiar detenidamente lo que son las referencias bibliográficas, pero hoy nosotros únicamente nos vamos a basar en las citas bibliográficas. Las normas de estilo APA, ¿qué son estas normas? Hemos escuchado hablar mucho acerca de las normas APA o que les están pidiendo los proyectos de investigación que se hagan con APA. Todo el mundo está solicitando APA, pero ¿qué es APA realmente? Nosotros vamos a ver así rápidamente qué es APA, qué son las normas de estilo APA y de dónde viene. No lo puse en la presentación, pero se conoce o es sabido que APA es realizado por la Asociación Americana de Psicología y ellos son los encargados de realizar las normas de estilo. Estas normas de estilo pues tienen como objetivo estandarizar la presentación de los textos académicos a través de un conjunto de reglas que incluyen la estructura. Es decir, la estructura tiene que ver con la portada, los resúmenes o abstract, el cuerpo del documento, cómo van las tablas, cómo van las figuras, cómo van los apéndices. También incluye lo que es el formato. En el formato pues está incluido el tamaño de la página, los márgenes, el tipo y tamaño de la fuente, el encabezado, etcétera. Y dentro de estas normas de estilo también están el sistema de citas y el sistema de referencias. Entonces, APA es bastante complejo, es bastante grande. Entonces, nosotros necesitamos ir paso a paso para establecer cómo vamos a realizar las citas para nuestros documentos. Quiero que entiendan que APA no es solo citas y referencias. APA también tiene la forma, la estructura y el formato para que ustedes puedan hacer sus proyectos de investigación. ¿Qué es una cita bibliográfica? Y yo coloqué una cita como tal acá para dar la definición. Después vamos a ir viendo los elementos. Dice Torres et al. El año 2015, que es el año del documento, el año de publicación del documento, dice que es la transcripción parcial de un texto acompañada de la mención de la fuente consultada y referencia al índice de autores citados al final de la obra. ¿Qué significa esto? Me va a decir, es la transcripción parcial de un texto. Pues cuando usted realiza una cita bibliográfica,
Obviamente es porque está consultando documentos de carácter científico, sea este un libro impreso, o sea un libro digital, una revista impresa, una revista digital, etc. Nosotros vamos a tomar parcialmente un extracto de este texto y vamos a acompañarlo de la mención de la fuente consultada. Y a su vez, esa fuente consultada va a hacer referencia al índice de autores citados al final de la obra, que ese índice de autores no es nada más que la lista de referencias bibliográficas. Eso es una cita bibliográfica. ¿Por qué es importante el uso de citas? A veces algunos estudiantes, si hay estudiantes conectados, dicen, ¿para qué me piden citas? Pues vamos a ver cuál es la importancia del uso de las citas. Igual para los investigadores, si están haciendo su investigación y es de carácter científico, tiene que tener sus citas. Primero, es para promover el respeto a los derechos de autor, ya sea de obras literarias, artísticas o científicas. Si usted o yo realizamos un documento importante, realizamos un hallazgo importante, tenemos una investigación importante, no queremos que haya plagio, queremos que nos respeten este proyecto que nosotros realizamos. Entonces, promovemos ese respeto a los derechos de autor. Si yo realizo una investigación importante, quiero que si alguien más se basa en esa investigación para sustentar otra investigación, por lo menos pueda citar mi nombre. Entonces, esa es la importancia, promover el respeto a los derechos de autor. Le da credibilidad y validación de argumentos, porque muchas investigaciones, si carecen de citas, puede decir de dónde sacó esta información. Hay muchas tesis que carecen de citas. Es increíble, si ustedes pueden revisar algunas tesis realizadas, ustedes pueden ver que a veces la tesis es bastante grande, pero la lista de referencias es muy poca, tienen hasta 10 referencias, 5 referencias. Entonces uno dice, ¿cómo pudo realizar esa investigación con 5 referencias? Y esas 5 referencias tuvo que haber citado hasta 5 personas, pero fueron 5. Ahí empezamos a dudar un poquito. Entonces, credibilidad y validación de argumentos significa que todas estas citas que yo voy a realizar es porque consulté estos documentos y estos documentos van a aparecer en mi lista de referencias. Evitar acusaciones por plagio. Es algo que se ha dado muy seguido en nuestro país. Conocemos diferentes casos a nivel nacional de personas que ocupan cargos importantes en el gobierno y que han sufrido acusaciones por plagio, indicándoles que su tesis de maestría, que su tesis de doctorado, pues no es de ellos. Y fueron y tomaron la información de otra tesis o de otro documento y solo lo pegaron, no lo citaron. Entonces, queremos evitar esas acusaciones por plagio. Si usted va a tomar la información de otro documento que le parece relevante para su investigación, tiene que citar. Es importante el uso de citas para localizar el origen de las ideas. ¿Por qué? Cuando nosotros citamos, automáticamente vamos a colocar el nombre del autor, el año de edición y la página donde localizamos esa idea. Y si alguien más quisiera consultar este mismo autor, fácilmente lo puede hacer porque si usted lo citó, va a aparecer todos los datos de este documento en su lista de referencias. Y al final de su documento, pues dice, yo cité a López García y esa información me parece importante. En la lista de referencia voy a buscar a López García, cuál fue el documento que publicó. Si es un libro digital, una revista digital, pues me voy al link y desde ahí puedo localizar el documento completo y lo puedo leer. Entonces, por eso es importante localizar el origen de las ideas. También nos ayuda a difundir el conocimiento.
¿Por qué nos ayuda a difundir el conocimiento? Porque si nosotros, como les decía, realizamos un documento, obviamente sí es muy importante, muy relevante la investigación que yo recibí para diferentes áreas del conocimiento científico o para una en específico, pues a mí como autor me va a gustar que me puedan citar. Y de hecho, esto es muy conocido para los autores que realizan artículos específicos para áreas del conocimiento. Entonces, esos autores que realizan artículos específicos para el área de medicina, por ejemplo, cada uno de estos autores va a ser medido, son medidos a través de índices y decir cuántas veces citaron al autor López. Ahí van a difundir el conocimiento. Y esto es importante para cada uno de aquellos autores que realizan investigaciones de carácter científico. Entonces, la importancia del uso de citas está resumido en estos aspectos que yo les acabo de mencionar. Relación entre citas y referencias bibliográficas. Cada cita bibliográfica textual o parafraseada que aparezca en el documento debe tener su referencia correspondiente. Hace unos segundos les mencioné que si usted va a hacer una cita en su documento, sea textual o parafraseada, esta cita deberá al finalizar tener su referencia correspondiente. Si yo cité a Gómez García dentro de mi documento, debe de existir una referencia al final que diga Gómez García y el documento que yo consulté. Sucede que se tiene el mal hábito de redactar nuestro documento, hacer la cita, y si usted consultó el libro digital, a veces se les olvida copiar el link de ese libro, o copiar el link de esa revista, o copiar los datos de ese documento. Y cuando lo buscan, no lo localizan. Entonces no lo colocan. Lo mejor es que si usted está haciendo su cita bibliográfica, al finalizar su cita, usted de una vez vaya a su lista de referencias y coloque la referencia. Cuando lo hacen en un texto impreso, ha ocurrido que van a la biblioteca, sacan copias de lo que necesitan, pero se les olvida los datos importantes que van en la portada de este libro o de esta revista. Y por eso es que no lo colocan. A veces solo colocan la cita, pero no colocaron la referencia y esto no es totalmente válido. Entonces, si usted realiza una cita de Gómez García, debe de haber en la lista de referencias una referencia correspondiente a Gómez García. Los datos bibliográficos de la cita deben coincidir con los de la referencia. ¿Por qué se coloca esto? Porque en ocasiones sucede que el autor se apellida López García y en la referencia increíblemente colocan solo López o colocan López y otro apellido. Entonces, los datos bibliográficos de la cita deben coincidir exactamente con los de la referencia. En las referencias bibliográficas únicamente se listan las fuentes citadas. En algunos otros sistemas permiten que puedan citar las fuentes consultadas, pero en APA no. En APA nos indica que solamente se listan las fuentes citadas. Entonces usted tiene 5 autores citados, 5 autores van a aparecer en su lista de referencias. Tiene 10 autores, 10 en la lista de referencias. Cada lista de referencias puede ir aumentando en mayor o menor cantidad de autores consultados con base en lo que le pida su unidad de investigación o su unidad académica. ¿Cuáles son los elementos de una cita?
Y estos elementos básicos nosotros los debemos de conocer porque es con lo que vamos a estar trabajando durante toda la presentación. Elementos de una cita. Primero, apellido o apellidos del autor. Si el autor se identifica en la obra con dos apellidos, usaremos los dos apellidos. Generalmente para los países latinoamericanos es normal usar los dos apellidos. Pérez García, Gómez López, etc. En Norteamérica utilizan un solo apellido. Si usted está consultando un libro que solamente tiene un apellido, pues usted coloca solo un apellido. Pero si usted está consultando un libro de un autor latinoamericano y tiene los dos apellidos, usted va a colocar los dos apellidos. El siguiente elemento es la fecha de publicación, es decir, la fecha de publicación del documento. Esta va a aparecer siempre en la portada del documento. Y el número de página. El número de página en una cita textual es de carácter obligatorio. Ahí no lo puedo obviar. En el caso de una cita parafaseada, es recomendada, pero no obligatoria. Lo vamos a ver detalladamente cuando lleguemos a las citas parafraseadas. Pero si al inicio de su investigación usted va a hacer una cita parafraseada y quiere colocarle el número de página, es válida, pero lo tiene que hacer en toda su investigación. Si usted decidió que las parafraseadas, las citas parafraseadas, van a llevar número de página, usted le va a colocar número de página a todas. Si desde el inicio usted decide que no va a colocarse el número de página, pues no lo coloque, pero no vaya a ser un mix de a unas sí le coloqué y a otras no les coloqué. No, debemos de llevar una estructura. Entonces, desde el inicio usted debe decidir cómo lo va a realizar. 3 elementos que no debemos de olvidar: apellido o apellidos del autor, fecha de publicación y el número de página. Con estos 3 elementos vamos a estar realizando nuestros diferentes tipos de citas. Existen 2 formatos básicos para presentar las citas. El primero es la forma narrativa. Es decir, la cita está basada en el autor o hace énfasis en el autor. Y vamos a ir viendo ejemplos detallados de esto. Y el siguiente formato básico para presentar las citas es el formato en paréntesis, que dice que la cita está basada en el texto. También es conocida como parentética. En algunos documentos ustedes van a encontrar esta forma y les va a mencionar forma parentética, pero se refiere a los paréntesis, que la información va dentro de los paréntesis. Entonces, tenemos 2 formatos básicos para presentar las citas: la forma narrativa y la forma en paréntesis o parentética. La cita narrativa es la que hace énfasis en el autor. Y vamos a ver un ejemplo. Ojo con este ejemplo. Los elementos de la cita están colocados en color azul, pero es para que ustedes puedan observarlos en la presentación. No significa que vayan de algún color en específico dentro de su documento de investigación. Esto es únicamente para carácter educativo y que ustedes puedan observar los elementos en la presentación. Entonces, observemos. Está el apellido del autor, el año de publicación, que va en paréntesis, y el número de página. Aquí estamos haciendo énfasis en el autor porque está la redacción y lo primero que aparece es el nombre del autor, seguido de la fecha de publicación, que siempre va en paréntesis, y va nuestra cita textual entre comillas. Cuando finaliza la cita se coloca el número de página.
Entonces observemos que cuando se lee, lo primero que va a hacer énfasis es el autor. Por eso esta cita o esta forma de presentar la cita narrativa hace énfasis en el autor. Ahora, la cita en paréntesis o basada en el texto, o cita parentética, como ustedes prefieran llamarla, hace todo lo contrario. Los elementos de la cita van a ir al final. Por eso es que esta cita se basa en el texto. Lo primero que va a aparecer es nuestra cita textual o nuestra cita parafraseada y los elementos van a aparecer siempre al final. Vuelvo a repetir, los elementos están al final en color azul, pero solo es para fines académicos, para que ustedes lo puedan observar. Ustedes pueden ver, tenemos los 3 elementos de la cita: autor, año de publicación y número de página. Entre paréntesis está Lynch, que es el apellido del autor, una coma, el año de publicación 2012, coma y el número de página. Cuando usted realiza una cita en paréntesis, los 3 elementos de la cita van a ir separados por una coma. Entonces, pueden observarlo en su pantalla. ¿Cuáles son los tipos de citas que existen? Y también tenemos 2. Entonces, de las citas textuales, es uno de los tipos de citas, se desprenden lo que podemos observar o la división que podemos observar en pantalla. Tenemos una cita textual corta o es conocida también como una cita textual de menos de 40 palabras en forma narrativa. Tenemos una cita textual corta o de menos de 40 palabras entre paréntesis. Y tenemos la cita textual larga, que esa cita textual es de más de 40 palabras, también está en forma narrativa y en paréntesis. Vamos a ir observando ejemplo por ejemplo para que ustedes puedan comprender cada uno de estos conceptos. Y tenemos las citas parafraseadas, que también está la cita parafraseada en forma narrativa y la cita parafraseada en paréntesis. Entonces, son 2 tipos de citas, citas textuales y citas parafraseadas. Las citas textuales. ¿Qué es una cita textual? Es cuando se copia o se transcribe palabra por palabra el texto de otro autor. Usted va a extraer el párrafo que le va a servir para su investigación, tal y como aparece en el documento. Por eso dice, se copia, se transcribe una palabra por palabra el texto de otro autor. Y vamos a observar el ejemplo. Cita textual corta o de menos de 40 palabras. A veces nos preguntan, ¿y por qué puedo observar yo que es de menos de 40 palabras? Bueno, usted lo puede observar en un párrafo. Generalmente va a tener menos de 40 palabras o lo puede hacer a través del contador de Word, como usted lo desee, pero observando podemos ver que los párrafos no son muy extensos, entonces vamos a tener una cita de menos de 40 palabras. Y en forma narrativa es el ejemplo que podemos observar. En forma narrativa dijimos que va a hacer énfasis en el autor, por lo tanto, la primera persona que aparece mencionada es el autor y es su apellido, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí con flechitas que les señalé, dice, el autor se referencia al iniciar la cita. El año se ubica después del autor y entre paréntesis. Y la cita debe ir entre comillas dobles al inicio y al final. Entonces, una cita textual siempre va a ir entre comillas. Observemos, aparece Turpo, que es el apellido del autor, seguidamente el año de publicación que va entre paréntesis, empieza la redacción, coloco mis comillas y escribo palabra por palabra el texto que estoy copiando. Cierro mis comillas cuando termine mi cita, abro paréntesis, pongo P de página
y el número de la página de donde extraje esa información. Cierro paréntesis y pongo un punto para terminar la cita que estoy realizando. Este es el ejemplo de una cita textual corta en forma narrativa. Ahora veamos un ejemplo de una cita textual corta entre paréntesis o en paréntesis. Dijimos que una cita textual corta en paréntesis o la forma o presentar una cita en paréntesis hace énfasis en el texto. Por lo tanto, lo primero que va a aparecer es el texto, es mi cita textual tal y como la estoy copiando. Y lo último van a ser los elementos. Hoy observemos, está nuestra cita textual entre comillas, porque eso nos indica que lo copié literalmente. Y al finalizar la frase que copié entre comillas, abro paréntesis y coloco los 3 elementos de la cita. El apellido del autor, Turpo, 2013, que es el año de publicación, página, punto y el número de página de donde obtuve esta información y cierro con un punto. Ustedes pueden ver su pantalla, como les repito, hace énfasis primero en el texto y los elementos van al final. Observemos bien los ejemplos, no hay pierde cuando es una cita textual. En forma narrativa, pues la redacción va a empezar generalmente con el autor y termina con el número de página, mientras que cuando es en paréntesis, los 3 elementos van a ir al final. Reglas para una cita textual larga o de más de 40 palabras. Y esta tiene varias reglas que después las vamos a observar en un ejemplo para que ustedes puedan captar mejor. Dice, se escribe aparte del texto, es decir, se escribe en bloque. Se comienza en una nueva línea. Esta no lleva comillas, o sea, debe ir sin comillas. Debe ir a interlineado doble o a doble espacio. Se debe emplear sangría en todo el bloque a 1.27 centímetros del margen izquierdo. Y hay 2 formas de hacerlo también. Si lo vamos a hacer en forma narrativa, cite el autor y el año en la narración antes de la cita y coloque solo el número de página entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. Y si lo vamos a hacer en forma parentética o entre paréntesis, hay que citar la fuente entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. Y vamos a ver los 2 ejemplos. Vamos a ver los 2 ejemplos. Cita textual de más de 40 palabras en forma narrativa. La forma narrativa, vuelvo y repito, hace énfasis en el autor. Entonces ustedes pueden ver que el párrafo, el primero, está haciendo énfasis. Yo les coloqué un círculo color rojo para que ustedes pudiesen ver dónde están ubicados los elementos de la cita. Y el autor está en la parte de arriba donde dice Freud, 1915, afirmó lo siguiente. Ahí estoy dentro de la redacción normal y estoy mencionando al autor y estoy mencionando el año de publicación del documento. Pero cuando ya voy a colocar mi cita, dice la regla que yo debo colocarla en un párrafo aparte. Empiece en una línea aparte, en un párrafo aparte y debe de tener sangría o margen de 1.27. Entonces, en color verde o en el color que aparezca en sus pantallas, ustedes pueden observar que está en otro bloque. Y si
esta cita tuviera 2 párrafos, el segundo párrafo usted debe de colocarle también un margen de 1.27 o una sangría de 1.27. Y el número de página va a ir al final de su cita. En este caso, cuando es una cita larga, usted coloca un punto y después entre paréntesis va el número de página. Ojo con esto, porque en los ejemplos anteriores, nosotros antes de poner el punto final de la cita, colocamos los elementos. En el caso de la cita textual larga, el elemento es el último. Entonces, obsérvenlo bien en su pantalla y vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es de una cita textual larga de más de 40 palabras en paréntesis o en forma parentética. Cuando es en paréntesis o en forma parentética, los elementos van a ir al finalizar la cita. Estoy redactando mi documento, voy a colocar mi cita textual que es de más de 40 palabras y la regla me indica que debe de ir en bloque, aparte, con margen de 1.27 centímetros, que no debe llevar comillas. Y si tengo 2 párrafos, pues también coloco ese 1.27. Y al finalizar, ustedes pueden observar que están los 3 elementos. Apellido del autor, año de publicación y número de página. Me van a decir, en el ejemplo aparecen 2 pp. ¿Qué significa eso? Que si su cita textual abarca 2 páginas, usted debe colocar pp y los 2 números de páginas donde se encuentre su cita. ¿Observaron el ejemplo? Si solo, pues solo está en una página, usted coloca p punto y el número de páginas. Eso va a ir variando dependiendo de lo que usted esté consultando. Entonces, ese es el ejemplo de una cita textual en paréntesis, una cita textual de más de 40 palabras. Entonces, debemos de ir siguiendo las reglas. Yo sé que son bastantes reglas las que hay que seguir para elaborar las citas, pero no es que se nos vayan a quedar todas de la noche a la mañana, sino que usted debe de tener su manual o debe de tener un documento de la web que lo apoye cada vez que va a realizar sus citas. Porque nos podemos olvidar de alguna norma, de alguna forma. Entonces, lo mejor es que usted tenga un documento que pueda consultar para que vaya haciendo su cita de la forma correcta. Voy a regresar, vi un comentario. Dice, el primer párrafo no tiene 1.27. Así es. Antes de que se me olvide, porque al finalizar a veces se nos puede olvidar. ¿Por qué? Y les enseño en este ejemplo. Nos dice, la norma dice que debo de empezar en un bloque, pero no dice que debo de empezar con una sangría de sangría, sino que ya tengo la sangría de 1.27 y está un bloque aparte. Si yo tengo 2 párrafos, entonces a partir del segundo párrafo yo voy a colocar otra sangría de 1.27 para el que hacía la consulta. Vamos a seguir. Dice citas parafraseadas. Dijimos que eran 2 tipos de citas, ya vimos la cita textual. Ahora vamos a pasar a las citas parafraseadas. ¿Qué es una cita parafraseada? Pues la paráfrasis es utilizar las ideas de otro autor con nuestras propias palabras. Es explicar con un lenguaje más sencillo y práctico las ideas de un texto determinado para facilitar su comprensión. Es decir, con mis propias palabras yo voy a explicar algo, un texto que esté leyendo
una definición que sea importante para mi investigación o para mi tarea, lo voy a explicar con mis palabras, pero eso no significa que sea mía la idea. Por lo tanto, yo tengo que hacer la cita correspondiente de esta idea. Y vamos a ver un ejemplo de una cita parafraseada en forma narrativa. Como la forma narrativa hace énfasis en el autor, pues yo voy a redactar y empiezo con el apellido del autor. Dice, según Taleo, que es el autor, el apellido del autor, el año de publicación 2016. Y ojo, empiezo a redactar mi cita parafraseada, pero no lleva comillas. ¿Por qué no lleva comillas? Porque no es una cita textual, porque no la estoy copiando literalmente, sino la estoy parafraseando o la estoy colocando con mis propias palabras. Entonces, no lleva comillas. Redacto mi cita y ya cuando la termine, abro paréntesis y coloco los números de página. En este caso, pues obtuve la información de 2 números de página, por eso está PP. Pero si solamente lo obtuve de una página, pongo P.30. Ojo, también hay una observación aquí con una flechita, dice, es recomendado, pero no obligatorio proporcionar el número de página o párrafo. Si ustedes deciden, como les dije al inicio, colocarles el número de página, lo pueden hacer porque APA lo deja abierto. Ellos dicen, es recomendado, pero no obligatorio. Es decisión suya como investigador, como estudiante, decir voy a colocar el número de página o no. Pero si lo va a colocar desde el principio, tiene que colocarlas a todas. Y si no lo va a hacer, pues no lo haga. Número de página o párrafo. Después vamos a ver por qué esto número de párrafo. Una cita parafraseada en paréntesis o de forma parentética. Vemos el ejemplo. Los elementos van a ir al finalizar. En este caso, les coloqué el ejemplo que no lleva número de página. Entonces, como les decía, es algo que ustedes deben decidir. Están los dos ejemplos con número de página y sin número de página, pero es algo que usted como investigador debe decidir. Coloco mi cita porque en paréntesis hace énfasis en el texto o en la cita. Coloco mi cita, no lleva comillas porque como ya dijimos es parafraseada. Abro paréntesis al finalizar mi cita, coloco el apellido del autor, separo con una coma el año de publicación, cierro paréntesis y pongo el punto final. Entonces, observamos los dos ejemplos, con número de página y sin número de página, pero es algo que usted debe decidir. Reglas según el número de autores. Cuando realizamos una cita y no solamente tiene un autor, sino 2 autores, 3 autores, pues a eso se refiere estas reglas. Entonces, observemos el ejemplo, observemos su pantalla. Si usted tiene un autor, ya hemos venido viendo varios ejemplos a lo largo de la presentación. Aparece Turpo y el año de publicación. Obviamente aquí no está toda la cita redactada, entonces al final usted coloca el número de página. Si es entre paréntesis, pues los 3 elementos van en el paréntesis. Si tenemos 2 autores, voy a colocar los 2 autores, los 2 apellidos de los 2 autores, Turpo y García. Si es una cita narrativa, pues sabemos que va a hacer énfasis primero en los apellidos de los 2 autores, va a colocar el año de publicación y al final el número de páginas, está entre paréntesis. Los 3 elementos van a ir, al finalizar nuestra cita, van a ir entre paréntesis. Y algo muy importante, se debe usar la
Y como conocemos nosotros, o la Y para separar los apellidos de los autores, cuando ya tenemos dos autores. Vamos a ver también otro elemento que se puede agregar. Y cuando yo tengo 3 o más autores, se usa la frase et al, que significa y otros. Es decir, si mi libro tiene 3 autores en la portada, 4, 5, 6, yo voy a colocar el apellido del primer autor y desde la primera cita voy a colocar la frase et al, que significa y otros. Esto lo voy a colocar tanto en una cita narrativa como en una cita parentética o una cita entre paréntesis. También podemos utilizar el signo ampersand para separar los apellidos de los autores. Ustedes pueden ver en su pantalla, al final lo puse en color cafecito. Este es un signo, el signo ampersand, que lo utilizan mucho, pero es una decisión también de su unidad de investigación o su unidad académica, y les tienen que indicar si van a usar el signo ampersand o la letra Y para separar los apellidos de los autores. Si les dicen van a usar la letra Y, ustedes van a utilizar esta en toda la investigación. Si les dicen van a usar el signo ampersand, ustedes van a utilizar ese signo en toda la investigación para separar los autores cuando ustedes tengan dos autores. Entonces, eso sí lo tienen que preguntar a ustedes cuando realicen su investigación. ¿Cuál de las dos formas van a utilizar para separar los apellidos de los autores? ¿Qué sucede cuando yo tengo un documento que no fue hecho por una persona o un autor corporativo? Pues es hecho por un autor corporativo. Entonces, el autor corporativo se refiere a que el autor de un documento no es una persona, sino una corporación, institución o fundación. Y acá le pongo algunos ejemplos. Está la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, muy conocida, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, el Ministerio Público, MP, y así podemos ir con otras instituciones. Entonces el documento no tiene autor. Dice, ¿cómo hago para citarlo? Pues utiliza al autor corporativo. Veremos unos ejemplos. Cita de autor corporativo en forma narrativa. Y observemos, dice en la primera cita en el texto, aparece Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Debo de colocar el nombre completo de ese autor corporativo la primera vez. Y entre paréntesis voy a colocar la sigla y el año de publicación de ese documento. ¿Por qué tengo que colocar la sigla? Porque en las siguientes citas yo voy a utilizar esa sigla. Entonces, las personas que leen mi investigación deben de conocer que esas siglas pertenecen a este autor corporativo. ¿Sí? Entonces, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, abro paréntesis, coloco las siglas de este autor corporativo, el año de publicación del documento, cierro paréntesis, hago mi cita, ya sea textual o parafraseada. Si es textual, al finalizar, pues le pongo el número de página. Y voy a seguir mencionando a esta asociación americana. En la siguiente cita yo ya no necesito colocar el nombre completo del autor corporativo, sino que solamente voy a colocar la sigla y el año de publicación del documento. Voy a hacer mi cita y al final pues coloco mi número de página. Cita de autor corporativo en paréntesis. Bueno, aquí agregamos otro elemento que van a ser los corchetes. Cuando es una cita que va a hacer énfasis en el texto,
Ya dijimos que los elementos van a ir al finalizar entre paréntesis. Por lo tanto, las siglas van a ir entre corchetes para no repetir los paréntesis. Entonces, en la primera cita en el texto, voy a colocar completo el nombre del autor corporativo, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y entre corchetes voy a colocar la sigla perteneciente al autor corporativo. Voy a separar con una coma el año de publicación, otra coma y pongo mi número de página. Y ahí tengo los 3 elementos de mi cita. Cuando vaya a realizar otra cita de este mismo documento, voy a abrir paréntesis, pero ya no es necesario que coloque el nombre completo del autor corporativo, sino que únicamente voy a colocar la sigla. Igual voy a separar los elementos por una coma. Entonces están los 3 elementos separados ahí. Las siglas del autor corporativo, el año de publicación del documento y el número de página. ¿Qué hago si estoy consultando un documento de un autor corporativo pero no tiene siglas? Pues vamos a copiar tal y como aparece el nombre de la corporación, el nombre de esta unidad, y no nos vamos a inventar las siglas. Si no tiene siglas, no nos las inventamos, sino que copiamos el nombre tal cual aparece en la primera y subsiguientes citas. Si es una cita narrativa, pues copiamos el nombre, Artesanías de Guatemala, abro paréntesis, coloco el año de publicación, realizo mi cita, pongo el número de página. Si es una cita entre paréntesis, pues al final de mi cita yo voy a colocar entre paréntesis los elementos correspondientes y en este caso va a ser el nombre completo del autor corporativo, el año de publicación y como dijimos, si usted quiere ponerle el número de página lo puede hacer y si no, pues no. Materiales sin paginación. ¿Qué sucede cuando estamos consultando algún documento en la web que no tiene paginación o alguna página que solo me aparecen están los párrafos, pero yo quiero citarlo porque la información me parece relevante? Dice la regla que si son fuentes electrónicas como las páginas web y no tienen número de página, use el número de párrafo si es visible y la abreviatura PAR. Usted perfectamente puede colocar los apellidos del autor, el año de publicación, su cita y entre paréntesis va a colocar en lugar de P, porque no tiene el número de página, va a colocar la abreviatura PAR, que significa párrafo, y el número de párrafo, es decir, los tiene que contar. Si usted quiere transcribir una cita de un material audiovisual, un audiolibro, un video de YouTube, un programa de televisión, perfectamente puede sacar el autor, ¿verdad? Quién está diciendo estas palabras, el año que fue publicado. En este caso, el ejemplo pues, es de un video de YouTube. Y al finalizar la cita textual, abro los paréntesis y voy a colocar una marca de tiempo en lugar de el número de página. En este caso, en el minuto 25 con 36 segundos, pues está contenida la información que aparece dentro de mi cita. Si usted quiere hacerlo, como le repito, de un material audiovisual, lo puede hacer y en lugar de colocar número de página, va a colocar una marca de tiempo. Casos especiales. Vamos a ver lo que es una cita de cita. Vamos a ver la citación de leyes, las comunicaciones personales,
cómo citar una fuente de un idioma extranjero. Y vamos a ver qué es una cita de cita. Es conocida también como cita secundaria o fuente secundaria y se refiere a encontrar el contenido original informado en otra fuente. Se recomienda siempre utilizar una fuente primaria al citar. Y vamos a dar las instrucciones para citar una fuente secundaria. ¿Qué sucede? Generalmente todos los libros van a tener citas de otros autores porque les sirvió de base para realizar su investigación. Entonces, si yo estoy consultando un libro de García, pero la definición que me interesa está dentro de este libro que escribió García y aparece una definición, un concepto, un párrafo importante, palabras que dijo López y yo quiero citar a López, eso es lo que es una cita de citas. Entonces vamos a ver cómo lo podemos citar. Estoy consultando a García, pero la información importante, relevante para mi investigación es de López, lo puedo realizar. Y las instrucciones para citar una fuente secundaria es, en la lista de referencias, proporciona una entrada para la fuente secundaria que utilizó. En el texto, identifique la fuente primaria y escriba cómo se citó en y apunte la fuente secundaria. ¿Qué significa esto? Que en la lista de referencias yo voy a colocar el libro que actualmente estoy consultando. Pero cuando realizo mi cita, lo primero que voy a identificar es la fuente primaria, es decir, quién dijo estas palabras. Y lo vamos a ver detalladamente. Si se conoce el año de publicación de la fuente primaria, inclúyalo también en la cita del texto. De hecho, va a conocer el año de publicación de la fuente primaria porque va a aparecer en la lista de referencias que usted está consultando actualmente. Cita de citas en forma narrativa. Bueno, la regla nos dice que debemos de mencionar a la fuente primaria. La fuente primaria es esa cita que yo encontré, ese autor que está citado dentro del libro que yo estoy consultando. Fuente primaria, podemos observar en nuestro ejemplo, después está la fuente secundaria y el año de publicación de la fuente primaria. Para Bunge, abro paréntesis, 1982, que es el año de publicación de la fuente primaria, como se citó en Naupas, el et al. 2014. Naupas es el autor que yo estoy consultando actualmente, por eso aparece como fuente secundaria. Dentro de este libro de Naupas está este concepto, está este párrafo, está este párrafo que me va a servir para mi investigación y yo lo necesito. Entonces, Naupas lo que hizo fue citar a Bunge, entonces como es de Bunge y aparece ahí, yo debo de colocar primero a Bunge, que es la fuente primaria. El año de publicación de la fuente primaria, me van a decir, ¿de dónde lo saco? Pues de las referencias. Naupas citó a Bunge y ustedes se van a ir a la lista de referencias que hizo Naupas en su libro y al final ustedes van a encontrar a Bunge y van a encontrar el año de publicación del documento. Y nosotros tenemos que colocar la frase como se citó en. Entonces, allí podemos observar que este es un elemento que se agrega cuando es una cita de citas. Siempre va a aparecer como se citó en y el autor que yo estoy el libro que estoy consultando actualmente.
Entonces, observemos los ejemplos nuevamente. Para Bunge, la fuente primaria, el año de publicación de la fuente primaria, 1982, como se citó en Naupas et al., porque es un libro que no fue hecho solo por un autor, sino por más autores, y coloco el año de publicación del libro que estoy consultando, abro mis comillas, coloco la cita textual, cierro mis comillas, coloco el número de página de donde tomé esta información y dice la norma que en la lista de referencias yo debo de incluir la fuente secundaria. Entonces se los coloco acá como ejemplo. Debe de aparecer en la lista de referencias la fuente secundaria porque esa es la que yo estoy consultando. Va a aparecer Naupas y como les expliqué, este libro no fue hecho por un solo autor, entonces está Naupas, está Mejía y está Villagómez. Son 3 autores y como la regla dice, menciono el primer autor, primer apellido del autor y los que aparecen después pues están contenidos en la frase et al. Entonces, esas son las normas para hacer una cita de citas en forma narrativa. Si voy a hacer una cita de citas entre paréntesis o parentética, coloco al principio mi cita textual o mi cita parafraseada y entre paréntesis sigo las mismas reglas. Voy a colocar primero la fuente primaria, que es Bunge, el año de publicación de la fuente primaria, la frase como se citó en, coloco el autor, en este caso Naupas, et al., pongo una coma, coloco una coma, el año de publicación del documento y el número de página. Solo tenemos que ir observando el orden de los elementos. Aquí tenemos nuestros elementos dentro de los paréntesis al finalizar la cita. ¿Cómo citar leyes y documentos legales? APA específicamente no tiene un apartado como tal para esto, pero ellos realizan con base en el libro Blue Book una forma de realizar las citas legales. Entonces dice, las normas APA no incluyen pautas específicas para citar y hacer referencia a leyes, tratados o decisiones judiciales. Los ejemplos que aparecen vienen del libro Blue Book, que es una forma, un sistema de citaciones para citas legales y lo utilizan los estudiosos del derecho y otros profesionales en ese campo. Entonces, APA como tal no lo tiene, pero se basa en este libro, en el libro Blue Book. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo citar la Constitución y algunas leyes. La Constitución nos indica que los elementos a incluir son el número del artículo, la sección y debemos mencionar la Constitución que estemos consultando. Si es la Constitución de la República de Guatemala, pues vamos a colocar Constitución Política de la República de Guatemala. Si usted está consultando la Constitución de cualquier otro país, pues usted lo debe de colocar. Vuelvo a repetir, los elementos aparecen en color azul o celeste solo para ejemplificar. No quiere decir que usted lo deba de redactar de esta forma. Entonces, si es en forma narrativa, nos dice que debo de realizar mi redacción y voy a colocar el número del artículo como primer paso. Entonces, observemos en el ejemplo ese artículo 71, el nombre de la sección, en este caso sección cuarta, dice artículo 71, derecho a la educación, sección cuarta, y de qué constitución es. Entonces, aquí dice de la Constitución Política de la República de Guatemala
abro mis comillas y copio literalmente el artículo. Esos son los elementos que llevan en una cita narrativa. Si es entre paréntesis, ya dijimos que los elementos van a ir al final, entonces copio primero el artículo textualmente o coloco mis comillas y al finalizar entre paréntesis voy a colocar la abreviatura de la palabra constitución, en ese caso const, punto, coma, el año de edición de la Constitución y el número del artículo. Si ustedes observan los ejemplos, están las dos formas. Cada uno tiene sus reglas o sus normas para hacerlo de forma narrativa o para hacerlo entre paréntesis. Vamos a observar un ejemplo de las leyes. Si es en forma narrativa, nos dice que debemos de colocar el número del artículo, la sección y el nombre de la ley que estoy consultando. En el ejemplo observemos, dice artículo 15, capítulo 2, emisión del pensamiento por medio de radiodifusión y televisión de la ley de emisión del pensamiento. En este caso, en las leyes debemos de ser bastante específicos para poder recuperar y ver de dónde es el artículo. Entonces, acá no solo tiene sección, ¿verdad? Sino aparece el capítulo y cómo se llama el capítulo. Entonces, debemos de ser bastante específicos y colocar el nombre de esa ley. Aquí aparece de la ley de emisión del pensamiento. Entre comillas se colocó lo que dice el artículo 15. Cita en paréntesis. Como ya dijimos antes, los elementos van ahí al finalizar nuestra cita, sea textual o sea parafraseada, en este caso es textual. Abro las comillas, coloco lo que dice el artículo literalmente, cierro las comillas. Entre paréntesis voy a colocar el nombre de la ley, ley de emisión del pensamiento, el año de publicación de esta ley y el número de artículo. Esa es la forma en la que se pueden citar las leyes. ¿Qué puedo hacer cuando tengo una comunicación personal y debo citarla? Las comunicaciones personales, ahí vamos a resumir lo que son cartas privadas, notas, correos electrónicos, mensajes de grupos de discusión, no archivados o privados, entrevistas personales, conversaciones telefónicas y similares. Aquí tenemos el ejemplo, aquí la regla cambia un poquito, observen en su pantalla. Cuando es una comunicación personal, vamos a incluir las iniciales del nombre de este autor o comunicador y su apellido. Debe de llevar primero las iniciales. Cuando es una comunicación personal, la regla cambia. Dice que debo de colocar las iniciales del nombre del comunicador o del autor y después el apellido. Separo los elementos, siempre van a ir separados por una coma. Se escribe la frase comunicación personal y la fecha. Es decir, si esa entrevista se realizó el 28 de septiembre del 2016, la debo de colocar. Si no tengo la fecha exacta y solo tengo el año, pues voy a colocar el año. Pero de hecho, si es una entrevista, una carta, pues traen fecha. Las comunicaciones personales son las únicas que no se incluyen en la lista de referencias bibliográficas por no ser recuperables.
las comunicaciones personales, repito nuevamente, son las únicas que cuando se citan no se van a incluir en la lista de referencias bibliográficas por no ser recuperables. Me van a decir, ¿y por qué? ¿Cómo así que no son recuperables? Si no las pueden consultar cualquier otra persona. De hecho, ustedes pueden colocarlas en su investigación, pero van a ir en los apéndices. Entonces, por eso no se incluyen en la lista de referencias bibliográficas. Citar una fuente de un idioma extranjero. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y vamos a ver. Generalmente cuando estoy consultando algún libro y quiero utilizar una cita en un idioma extranjero, voy a realizar una traducción de esta cita. Puede ser a través de una traducción o se puede colocar la cita en el idioma original, pero vamos a ver las reglas. Traducción propia. Para citar una fuente en inglés, francés o cualquier otro idioma diferente al español, al hacer una traducción propia del texto original se considera como una paráfrasis, porque la traducción ya no es una cita textual del documento original. Observemos el ejemplo. Como voy a hacer una traducción de esta cita, ya no se considera que pueda ser textual porque yo la estoy parafraseando, es decir, la estoy colocando con mis palabras, entonces va a entrar como una cita en forma parentética o en paréntesis o una cita parafraseada. En este caso, observemos el ejemplo, está parafraseada la cita o ya aparece la traducción y entre paréntesis al final voy a colocar el autor y el año de publicación. Si yo quiero colocar el texto original, la regla nos dice lo siguiente. Si quiero colocar la cita original y la traducción, lo puedo hacer, dice colocar la cita en el idioma extranjero, entre comillas, si tiene menos de 40 palabras, y en bloque sin comillas, si tiene 40 palabras o más, que esas reglas ya las vimos, ¿verdad? Después de la cita en idioma extranjero, coloque una traducción en español entre corchetes y luego agregue la cita. Observemos el ejemplo. Coloco primero la cita en el idioma extranjero. Como esta cita está tal cual, la voy a colocar entre comillas. La estoy copiando textualmente o literalmente, entonces va entre comillas. Y después de ello voy a abrir corchetes para colocar la traducción. Como ya lo dijimos en el ejemplo anterior, como es una traducción se considera ya como una paráfrasis, por lo tanto los elementos van a ir al final de la cita. Abro mis corchetes para colocar la traducción, cierro los corchetes y abro paréntesis para colocar los tres elementos de la cita. El apellido del autor, el año de publicación y el número de la página de donde tomé este extracto. Entonces, sí podemos realizar citas en idioma extranjero de las dos formas, ya sea que usted solo quiera colocar la traducción o quiera colocar lo que dice originalmente en el idioma inglés, francés o cualquier otro idioma y después colocar la traducción. Por acá les dejo las referencias de las cuales tomé la información y los ejemplos y algunos ejemplos para que ustedes las puedan consultar. Como les decía, APA es bastante amplio para que se pueda aprender en una sola sesión. El sistema de citas es muy amplio. Entonces debemos de tener siempre algún documento que nos pueda ayudar
para poder realizar nuestras citas en el momento en que lo estamos haciendo. Por el momento, esto es todo. Les agradezco mucho la atención a la presente y vamos a pasar con la ingeniera para la sección de preguntas. Muchísimas gracias, licenciada Karina. Sí tenemos ya varias preguntas, tanto acá en Webex, que ya se nos llenó la capacidad máxima que teníamos, pero también les habíamos compartido un enlace privado de YouTube para que pudieran también acompañarnos a través de ese enlace. Es lo mismo, la asistencia, pues se publicó ya el formulario para que ustedes se anoten y pues no haya ningún problema con respecto a eso. Primera pregunta, perdón, de Jorge Luis Porras. Si hice citas de 10 autores, ¿debo de tener la información general de los mismos en la referencia bibliográfica? Sí, porque eso lo van a ver en el área de referencias. Por ejemplo, en la cita, o él va a colocar solo el primer autor que aparezca y la frase et al, pero en la referencia él debe colocar los 10 autores, porque la norma dice ahora que puedo colocar hasta 20. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo deben ir en las referencias los libros leídos para tomar ideas generales para producir un texto inédito? Pregunta Claudia Elizabeth Morales. No comprendo bien su pregunta. ¿Me la puede repetir? Tal vez no está. Bueno, lo redactó así. ¿Cómo deben ir en las referencias los libros leídos para tomar ideas generales para producir un texto inédito? Yo creo que acá se está refiriendo directamente a referencias. Y la sesión de referencias va a ser el próximo jueves 10, recuérdense. Hoy tenemos la sesión de citas, aunque la licenciada, pues me imagino, usted, licenciada, pues también sabe de este tema de las referencias. No sé si se comprende bien la pregunta o si quiere replantearla, Claudia Sí, Elizabeth. más o menos estoy entendiendo un poco la pregunta, pero ella está tratando de preguntar que cómo debe ir en el listado de referencias los libros solamente leídos, pero APA es claro, APA me dice que yo no voy a colocar solo las obras consultadas, de hecho no las debo consultar, debo colocar solo las obras citadas. Si solo consulté, no pueden ir en el listado de referencias porque solo las consulté, más no las cité. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando hacemos una referencia de sitio web y no tiene fecha? Pregunta Damaris Elizabeth Oliva. Va a colocar SF, que significa sin fecha. Entre paréntesis, va a colocar S.F en letras minúsculas y cierra paréntesis, sin fecha. Eso significa que no tiene la fecha del documento o la página web, pero generalmente todos los documentos, y eso fue algo que se me olvidó hacerles hincapié. Qué bueno que lo preguntó. Se les aconseja generalmente que puedan consultar documentos de carácter científico de las universidades. Las universidades a nivel nacional o extranjero tienen sus propios repositorios. Ahí vamos a encontrar todos los documentos de carácter científico en formato PDF, perfectamente consultables y descargables. Y estos documentos no tienen ese problema, puesto que en su portada van a cumplir con ciertos lineamientos y uno de ellos es el nombre del autor y la fecha, ¿verdad? El año de publicación de ese documento. De preferencia para cualquier investigación de carácter científico o aún así fuese una tarea, lo importante es que puedan consultar documentos válidos, documentos de carácter científico en estos lugares, en estos repositorios. Hay también lugares para consultar revistas de carácter científico. Entonces, lo mejor es eso, ¿verdad? Pero si no tuviese por algún motivo el año de publicación, pues puede colocar SF. Muchísimas gracias, licenciada. También hay una pregunta que nos hacen acá en YouTube. Dice, ¿APA obliga a justificar los párrafos a dos lados o solo a izquierda? Pregunta José. Esa parte es de la estructura.
Nosotros vimos solo citas hoy, pero yo leí y ahora les indican que solo debe ser del lado izquierdo. Entonces, no, generalmente no ha justificado. Muchas gracias. También Ronald Gutiérrez a través de YouTube dice: ¿qué pasa si la página web de donde sacamos la información no dice el nombre del autor? Si no dice el nombre del autor, puede ingresarlo con el título de la página que está consultando, pero por eso les decía, es muy importante que coloquen información de carácter científico porque no va a presentar estos detallitos, ¿verdad? Cuando es una página que ni siquiera está identificada o no está identificado quién realizó ese artículo, pues no me parece que sea de carácter científico, pero lo puede hacer utilizando el nombre de la página de donde obtuvo la información. Muchas gracias. Ronnie Ríos pregunta: ¿se pueden alternar citas narrativas y parentéticas en el mismo documento? Sí, claro, puede utilizar de las dos. Gracias. Hay otra pregunta por acá, pero creo que está haciendo referencia al momento en que usted estaba dando algún ejemplo. Dice, ese tipo de cita sería de forma manual, es decir, sin utilizar la herramienta que ofrece Word. No sé qué le Me, podemos indicar. Ujú. Supongo que sí, nosotros lo hacemos porque, como les explicó la licenciada Solimar en la conferencia del año pasado, cuando utilizan la herramienta de Word, no vas a copiarles todos los elementos tal cual lo requiere APA en su manual. Entonces, si ustedes van a utilizar la herramienta de Word, tienen que tener también su manual para saber qué elementos hicieron falta y ustedes colocarlos. Muchas gracias. Eh, Hay algunas inquietudes también sobre si se va a utilizar Word, porque algunos dicen que solo tiene hasta la 6ª edición de APA. Yo creo que esto es a criterio de cada quien, pero no sé si usted quiere dar alguna indicación. No, como les decía yo, si ya les están solicitando APA séptima edición y lo que tienen es impreso, pues utilízanlo de forma manual. Muchas gracias. Em, Siempre se escribe el apellido y el año. Dice: he visto algunas investigaciones que citan el nombre del autor, indica Cándida Rosa. Creo que esa no es más que todo comentario. Ajá, porque en APA la regla es apellido del autor y año de publicación. Muchas gracias. Eh, Ilcia Brenes dice: en el caso cuando hacemos cita de varias páginas, lleva punto esa abreviatura de PP. Sí, PP y coloca los diferentes números de página. Y justo también hay otra persona en YouTube que había preguntado si se ponía P para página o PAG de página. No, solo P. Muchas gracias. ¿Puede ir una cita parentética en forma directa o al inicio de una frase o párrafo? Puede ir una cita parentética al En inicio de forma qué. directa o al inicio de una frase o párrafo. Sí, porque todo va a depender o sea, va a depender de cómo redacte la persona la cita. Va a depender de su redacción. Que de hecho la cita parentética puede iniciar perfectamente un párrafo, porque estoy trasladando la idea con mis palabras y los elementos van a ir al final. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Catherine Aguilar. Dice: para el parafraseo, ¿existe un límite en el párrafo o no hay un límite? Pues eso va a depender de cómo ella vaya a parafrasear el párrafo que está utilizando, cómo lo vaya a transcribir y entonces debe seguir las normas.
Si ella tiene un párrafo de 5 líneas o de menos de 40 palabras, ella lo va a parafrasear. Obviamente no va a llevar comillas cuando haga la paráfrasis, pero si ella se va a extender explicando ese párrafo y va a tener más de 40 palabras, debe seguir la norma para citarlo. Muchas gracias. Por acá hay una pregunta también en YouTube de Byron David Aguilar. Dice si la información tiene copyright de no reformular o reestructura, ¿es aceptable para frasear? Sí, ¿me puede repetir la pregunta? Si la información tiene copyright o derechos de copia, Ajá. de no reformular o reestructura, dice, ¿es aceptable para frasear? No, lo que debe hacer es citarlo textualmente. Muy bien. Cuando colocamos la cita, omitimos la jerarquía alfabética, guiándonos por la jerarquía de la investigación, pregunta. Si se omite la jerarquía alfabética. No sé a qué se refiere. No comprendo su pregunta. Tal vez nos hace favor de reformularla Elizabeth Crocker Rodríguez. Por acá tenemos otra pregunta de Elsa Carolina Hernández. Citas menor a 40 palabras. La primera línea, ¿no se le agregará sangría especial en primera línea? Citas menor a A 40 palabras. No sé si me escucha, licenciada. Licenciada Karina. No le estamos escuchando. Puede que esté con algunos. Sí, se había ido la señal. Ok, muy bien, adelante. Le preguntaba que me reformulara, por favor. Perdón que ya perdí. La de 40 palabras, ya. Citas menor a 40 palabras. La primera línea, ¿no se le agregará sangría especial en primera línea? Si ella va a redactar su párrafo, sí, obviamente va a llevar sangría. Muy Pero bien. es una cita textual corta, no tiene nada que ver con la sangría que se aplica cuando es una cita textual de más de 40 palabras. Pero si su redacción, por ejemplo, empieza según López 2013 y abre comillas, obviamente según ese párrafo lleva sangría. Ok. Mayra Patricia Cabrera pregunta, cuando se está parafraseando, se pueden hacer los cambios que pueden haber en relación a ortografía? Sí, lo que sucede es, me imagino que la pregunta de ella está relacionada con que hay algunos documentos que tienen mal escritas las palabras o les hace falta alguna tilde, etcétera. Entonces, ahí APA nos menciona una forma para poder hacer esta corrección. Muy bien, muchas gracias. Si son dos autores con dos apellidos, ¿qué aplica? Pregunta Otto Leonel Suárez. Si son dos autores con dos apellidos, Ujú, debe de colocarlos tal y como aparecen en la portada. O sea, nosotros no nos vamos a inventar los elementos. Si en la portada dice Gómez Bonilla y López Pérez, entonces debo de colocar Gómez Bonilla y López Pérez, los dos apellidos de los dos autores, tal cual aparecen en la portada del documento. Muchas gracias. Robert Sierra pregunta, perdón, es Ana Gabriela Armas, ¿el et al es en cursiva o es opcional? Poner No cursiva. va tal cual, et al, sin cursiva.
Y por ahí, entre todas las preguntas que están ingresando, había una que era et al, pero no sé si quiere dar alguna indicación para... Tal significa y otros autores y otros colaboradores. Eso significa la frase, porque les expliqué en una de las diapositivas que la norma dice que a partir de si mi documento tiene 3 autores, 4, 5, 6 o más, entonces debo de colocar solo el apellido del primer autor y la frase et al. Muchas gracias, licenciada. Y también acá ya Elizabeth creo que reformuló la pregunta. Dice, ¿se toma en cuenta si es el investigador principal, aunque su apellido sea con Z mayúscula? Dice, se pone de primero y el del siguiente investigador con A mayúscula y el otro con D mayúscula por orden alfabético. Bueno, ella se está refiriendo a cómo se colocan, si se tiene que poner en orden alfabético, diría de la Z a la A, de la A a la Z, según el apellido. Ah, cuando realiza su cita debe colocarla tal cual aparece en el documento. Si el primer autor, el apellido es con Z y el segundo es con B, no importa, el primero que aparece es zurdo, por ejemplo, y el segundo es López, yo debo colocar zurdo y López. Ya al hacer mi referencia bibliográfica, pues sí, obviamente zurdo va a ir de último, pues, según el orden alfabético en las referencias, pero en la cita debe de colocarlo tal cual aparece en el documento, tal cual está en la portada. Si zurdo va primero, es el primer autor que aparece mencionado, y si tiene 3, 4, 5 después de él, pues la frase et al, y si solo está zurdo y López, pues coloco zurdo y López, nada más. Muchas gracias, licenciada. ¿El signo ampersand no se utiliza para textos en inglés? Pregunta Gilberto Morales. Ese es el que generalmente utilizan ellos en idioma inglés. Pero como les decía yo, las normas ahora dejan a discreción cómo poder utilizarlo, y eso lo deben de preguntar en el momento en que van a realizar su investigación, y preguntarle a su unidad académica, a la unidad a la que pertenezcan, qué signo es el que van a utilizar, si van a utilizar ampersand o la letra Y como tal. Pero eso lo decide la unidad a la que pertenezcan. O si es un investigador y va a hacer una presentación inédita o no pertenece a ningún lugar, pues él debe decidir cómo lo va a hacer. Muchas gracias. Pregunta Cristóbal, ¿la fuente primaria, el año de publicación va adentro del paréntesis? Sí, así es. Muchas gracias. Y bueno, también hay algunas cosas, algunas preguntas que pues no estoy leyendo porque ya fueron pues dichas durante la presentación, tal vez las pusieron con mucho tiempo. Esta grabación se va a compartir dentro de la carpeta de Google Drive, que ya pues se les hizo llegar el enlace a sus correos. Y pues de igual forma también tenemos, si tienen ustedes acceso a ver el material del formato APA, como bien lo indicaba por acá uno de los participantes que está en YouTube. Para algunos de nosotros indica la dificultad es querer trabajarlo de forma automática en Word, cuando la versión incluida solo es la versión 6. Es importante el manual, él menciona acá el manual para hacerlo. Exacto. Si pueden ustedes consultarlo, porque lógicamente van a haber muchísimas preguntas pues tal vez no todas se van a poder resolver en este momento porque es muy poco tiempo, pero sí es importante que tomen en referencia el manual, y si es de publicar en alguna revista, tomar en cuenta también algunas indicaciones que den en la revista donde ustedes deseen publicar. Exactamente. Muy bien, otra pregunta. En el caso de leyes ordinarias, ¿se agrega el número de decreto o el de acuerdo gubernativo? Pregunta Jorge Luis Porras. Miren, nosotros como bibliotecarios decimos, debe de colocar todos los elementos necesarios para llegar a consultar
la ley. Es como la dirección de su casa. Si usted dice, vivo en la 10ª avenida, pero no le coloca si es A, B, C, y no le coloca el número de colonia, y solo dice 10ª avenida, zona 10, me quedó ambigua la información. Entonces, en el caso de las leyes, es muy importante que coloquen todos los elementos para poder llegar a consultar. Muchas gracias. Luis Larrabe pregunta, ¿la abreviatura de Constitución Política de la República de Guatemala no es CPRG o se coloca Consti, pone acá? En el caso de APA dice debo de colocar la abreviación const, nada más. Ahora, cuando es en forma parentética o entre paréntesis. Cuando es en forma narrativa, yo debo de colocar el nombre completo, Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué se generalizó el uso de APA en USAC? Pregunta Gustavo Pardo. Es una pregunta interesante. ¿Alguna idea, licenciada? Es un sistema Lo que internacional. sucede es que APA es un sistema bastante amigable. Bueno, los bibliotecarios decimos que es un sistema bastante amigable, puesto que los elementos para nosotros son muy conocidos. Creo que a veces al estudiante o al investigador ponen un poquito de resistencia porque dicen, no se me quedan los elementos. Por eso les decía al inicio de la presentación, es importante que usted tenga su manual o su página en internet que usted consulte. Hay, por ejemplo, un manual de APA ORG, que es muy bueno y usted puede consultar ahí, está detalle a detalle, y de hecho lo coloqué en las referencias, pero en el caso de estricto de la Universidad de San Carlos, creo que consideran que APA es bastante amigable para realizar las citas y referencias bibliográficas, aparte de que APA se mantiene en movimiento, o sea, este manual le han realizado varios cambios, mientras que a otros sistemas de citas y elaboración de referencias, pues no ha tenido mayores cambios. Es importante mencionar que no es tan cierto que solo APA utilicen, porque, por ejemplo, en la Facultad de Agronomía tengo entendido que utilizan el sistema IICA para hacer sus referencias, y así podemos ir con algunas facultades que tienen sus propios sistemas, no necesariamente APA, ¿verdad? Así es, justamente ahí tenemos varios. Lo que pasa es que hay mucha demanda de una capacitación directamente en APA, justamente porque se utiliza mucho. Pero sí, más adelante puede que podamos organizar algún otro evento que se dé a conocer algún otro sistema. Pregunta Gisela López. Dice, entendía que APA solo permite colocar un apellido del autor y no dos, dice, a menos que estos aparezcan separados por un guión medio. ¿Podría indicar esta información si es así, por favor? No, la regla o la norma actual dice que puedo colocar los dos. Si lo estoy haciendo de forma manual, yo los voy a colocar. Ahora, si el sistema que utilizan en su computadora no lo permite, es lo que nosotros les decíamos con Solimar en la capacitación anterior. Si el computador no me lo permite, mi obligación es de modificarlo, porque la norma de APA séptima edición dice, si yo tengo los dos apellidos del autor aparecen en la portada del documento, debo colocar los dos apellidos. Muy bien, muchas gracias. También pregunta si en cita larga mayor de 40 palabras en APA 7 se coloca el punto después de los datos del paréntesis. No, les expliqué que el punto en este caso es la única donde varía, que el punto no va al final de los datos de la cita, sino va antes. Si es en forma narrativa, yo voy a colocar en la parte de arriba el autor, el año de publicación, voy a hacer la cita en bloque
de más de 40 palabras va a ir en el bloque. Al cerrar, al terminar el bloque, yo voy a colocar paréntesis, el número de página y voy a cerrar con un punto final. Perdón, antes de poner el paréntesis con el número de página, voy a cerrar con un punto final. Es decir, pongo mi cita en bloque, pongo punto final, abro el paréntesis y pongo el número de página, que es la única diferencia que hay con la otra forma de hacer las citas, que la cita en bloque sí me indica que yo debo poner un punto final y después debo de colocar, en el caso de la narrativa, pues el último elemento que es el número de página y entre paréntesis yo coloco el punto final y después del punto final pues pongo los 3 elementos en el paréntesis. En la cita textual corta, narrativa o parentética, debo de colocar primero los elementos y de último el punto final. Entonces, solo en la cita textual larga es donde me dice que yo debo de colocar punto final y después el elemento de página o si es en forma parentética o entre paréntesis los 3 elementos. Muchas gracias. También pregunta por acá de Rivera, se usa, bueno, más bien ella comenta, se usa mucho APA y creo que es muy acertado su comentario, según lo que también usted había dicho, licenciada. Se usa mucho APA por ser un sistema muy bien organizado y completo y porque muchas bases de datos solicitan APA para indexar las revistas científicas. Entonces, para que pues también tengan este comentario que es muy importante, ¿verdad? Para los que publican en revistas científicas, Y es que precisamente. era lo que les decía al principio. APA no solo me da la forma de realizar las citas y las referencias, sino me dice cómo debe ir la estructura del documento y cómo va el formato. Entonces es bastante completo en comparación a otros. Así es. Víctor Mariano Álvarez pregunta, ¿se puede sustituir la frase et al por y otros en español? No, la norma dice que debe de ir de tal. Muchas gracias. ¿No se agregan espacios entre una inicial del nombre y la siguiente? Elsa Carolina pregunta, Hernández. Inicial del nombre, me imagino que se refiere a las comunicaciones personales, porque las Sí, iniciales así del es. nombre no va en todas las citas, sino que solo en las comunicaciones personales. Sí, en Así el es. ejemplo creo que está pegado, entonces es cuestión de error, pero colóquele el espacio correspondiente. Muy bien, muchas gracias. Si se cita más de un artículo de una misma ley, ¿se cita uno por uno o solo una vez? Si Pregunta se William. cita más de un artículo, no, porque lo De una misma debes ley. Debe citarlo uno por uno porque supongo yo que van a hacer referencia a diferentes aspectos de su documento en la investigación. Muy bien, muchas gracias. ¿Una entrevista podría transcribirse y agregarse como narrativa en la investigación? Una entrevista ¿Podría transcribirse y agregarse como narrativa en la investigación? Pregunta Jorge Luis Porras. si puede hacerla como cita narrativa, me imagino que está preguntando. Una entrevista. Ajá. No, no lo indica Mm, así, pero me imagino que sí. mm, Es que la norma es clara, cuando es una entrevista o es una comunicación personal, va dentro del rango de las comunicaciones personales. Entonces la norma me dice que yo debo de colocar los elementos tal cual aparecen. Debo de colocar las iniciales del autor, en este caso, quien está diciendo ciertas palabras en la entrevista, ¿verdad? O el entrevistado, el autor, las iniciales del autor, el apellido, y debo de colocar que es una comunicación personal. Esa es la forma
de hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Cuántas palabras consecutivas se requieren para tener que hacer como cita textual? ¿Cuántas palabras consecutivas? No entiendo porque si voy a hacer una cita textual, generalmente voy a tomar o voy a extraer un párrafo. O si lo que necesito está en 2 líneas, pues voy a cortar el párrafo, ¿verdad? Pero no sé qué exactamente, si a eso se refiere. Muy bien, vamos a tener que quedarnos acá por el tiempo. Ya estamos a 2 horas cumplidas a este momento. Yo sé que iniciamos un poquito, unos minutitos más, pero necesito darles también algunos avisos. Primero, respecto al enlace que están preguntando mucho sobre la asistencia. Por favor, ese se compartió ya al chat. Pueden ubicarlo en el chat. Quienes están en preguntas y respuestas preguntándolo, abran su chat, por favor. Está la opción. En YouTube también están preguntando, está fijado el enlace en la parte superior de su chat. Ahí les aparece como conferencias Digi, enlace de asistencia. Por favor, ingresen ahí. Ahí pueden colocar su asistencia. Agradecemos mucho a la licenciada Karina Sete por toda esta información, esta indicación y cualquier material, pues vamos a estarlo subiendo hacia la carpeta compartida, cuyo enlace se envió a sus correos y que también pues se compartió por acá para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Y ahí también se va a estar publicando el enlace para la próxima sesión. También hay una tarea por el contenido que ya se ha desarrollado en este momento. El enlace ya fue compartido para que ustedes lo llenen en la carpeta, en la misma carpeta compartida que ya ustedes tienen ese enlace. Ahí van a ver un enlace para la tarea 1. Ya está activa. Entonces, por favor, ingresan a ese enlace. Les voy a tratar de colocar también por acá, pero de igual forma lo van a poder ustedes ubicar en esa carpeta compartida. Los voy a poner en este momento. Siempre, por favor, atentos al chat, tanto de Webex como de YouTube, quienes están a través de YouTube. Si se les dificulta entrar por Webex, ahí también les hice la indicación que pueden ingresar al enlace privado que tenemos para este curso específicamente en YouTube. Y pues quisiera aprovechar antes de terminar esta actividad, si la licenciada Karina nos puede hacer favor de darnos un mensaje final, algún consejo, alguna orientación de cómo hacer para poder consultar esta información de APA o el manual o de alguna forma que se pueda, que puedan ellos tener acceso a esta información. Pues lógicamente no se les puede comprar la licencia o comprarles el manual, ¿verdad? Porque sería un poquito complicado por el costo. Exacto, pero al finalizar la presentación está un listado de referencias de documentos muy didácticos que les pueden ayudar para poder realizar sus citas y sus referencias. Y como les decía, también aparece la cita de normas APA ORG, que lo pueden encontrar así, normasapa.org en la web. Y ahí les detalla paso a paso cómo pueden ir elaborando sus citas y incluso hay otros ejemplos que nosotros por cuestión de tiempo pues no los incluimos, pero ahí pueden resolver sus dudas. Todas las ejemplos y todos los documentos y manuales que vayan a encontrar en la web, pues es una traducción y adaptación de APA original, ¿verdad?
como tal, como decía usted, pues la licencia y está en idioma inglés, entonces hay ya varias universidades, varias entidades que se han encargado de realizar esta traducción y adaptación al idioma español y que pueden ser de ayuda para los estudiantes y pues para los investigadores y agradezco mucho la atención prestada, ¿verdad? Que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, licenciada Karina. Y bueno, agradecemos entonces a todos los participantes que nos acompañaron a través de Webex o por el enlace privado que tenemos hacia YouTube. Preguntas sobre tarea, no se preocupen, va a quedar abierta hasta la próxima sesión. Recuérdense que se entrega, perdón, será el día jueves 10. Ahora no será viernes, será jueves 10. Así no corremos mucho para quienes están también llevando el seminario, que es el viernes. A la misma hora, 10:30. Y la duración, como ustedes podrán darse cuenta, es de 2 horas. Hoy se trató el tema de citas. También vamos a tener el tema de referencias específicamente en esas 2 horas el jueves 10. Así que los esperamos. Esperamos también que la licenciada Karina nos pueda acompañar en la siguiente sesión, al igual que la licenciada Solimar de la Facultad de Ingeniería, que es quien va a desarrollar el tema de referencias. Que pasen todos muy buena tarde, ya ahorita ya son tardes, y buen fin de semana, buen provechito. Cualquier cosa, estamos siempre en comunicación. Feliz día. Feliz Feliz tarde. día. Hasta pronto. Adiós.